Ya, vamos a terminar lo que es la parte de anemias. Ya, a ver un momento. Ya, sí. Ya, vamos a terminar lo que es la parte de anemias. ¿No? Que nos habíamos quedado en lo que faltaba anemias hemolíticas y lo que era anemia plástica, que habíamos dicho que iba a ser corto, una horita para que lo dejamos para hoy, ¿no? Porque ayer ya habíamos avanzado con lo que era la anemia ferropénica, las enfermedades crónicas y la megaloblástica, que eran las más importantes. Ya, entonces, ahora cuando hablamos de anemia hemolítica, ¿no? Porque hay hemólisis, tenemos que tener una triada que es la triada del síndrome hemolítico, ¿ya? Que es la anemia más la ictericia más la esplenomegalia, ¿no? Esa es la triada que yo debo pensar ante un síndrome hemolítico, ¿no? La anemia porque es un tipo de anemia, la ictericia por lo que hay hemólisis y agregar la esplenomegalia, ¿ya? Y en el laboratorio lo que vamos a ver es la hemoglobina va a estar disminuida, el hematocrito también va a estar disminuida, ¿ya? La aptoglobina, ese sí es un hallazgo muy importante, va a estar disminuido. Porque recordémonos que la aptoglobina es una proteína que se une a la hemoglobina libre, ¿ya? Entonces cuando se destruye, disminuye también lo que es la aptoglobina. Los reticulocitos, esta es una anemia, como habíamos mencionado antes, esta es una anemia regenerativa, ¿no? Porque hay destrucción, ¿no? Al igual que las pérdidas agudas, la médula se quiere recomponer esas pérdidas, ¿no? Entonces hay más producción, por lo tanto hay aumento de reticulocitos, ¿no? El volumen corpuscular medio en verdad puede ser normal o puede estar aumentado, ¿ya? La bilirrubina, tanto total, indirecta, sobre todo indirecta, va a estar aumentada, ¿no? A predominio indirecto, porque la hemólisis se da antes de que llegue a la fase hepática, ¿no? Lo que hablamos. La lactato deshidrogenasa también ha aumentado porque hay hemólisis. Hemoglobinuria, voy a ponerles así positivo o negativo porque depende del tipo de anemia hemolítica que sea, ¿no? Ya sea intravascular o extravascular, que es lo que vamos a ver ahorita, en cuál hay hemoglobinuria, ¿no? Bueno, en la intravascular hay, pero me refiero a que depende, no es en todas, ¿no? La hemosideruria igual también. Y en la lámina periférica lo que vamos a ver vamos a ver la policromatofilia, ¿no? O sea, esto ha sido preguntado en el ENAM. O también si quieren poner lo que habíamos mencionado de la poiquilocitosis, ¿no? O sea, que van a haber distintos tipos de células en la lámina periférica que hemos visto ya que me podrían orientar a un tipo de enfermedad, ¿no? Porque al haber hemólisis, muchas veces son por defectos que el glóbulo rojo es deforme, ¿no? Así como habíamos hablado de la esferocitosis, como habíamos hablado de lo que venía a ser en la talasemia, que había déficit de las cadenas, por lo tanto no se formaba bien el glóbulo rojo, o los cuerpos de Heinz, en las deficiencias de enzimas, ¿no? Entonces, vamos a recapitular eso que habíamos mencionado, ¿no? Listo. Entonces, aparte de eso, cuando yo sospecho en una anemia hemolítica, ¿no? Ya tengo a mi paciente anémico, ictérico, con esplenomegalia, yo tengo que hacer un test de COMS, ¿no? Una prueba de COMS para ver si es una anemia inmunológica, ¿no? Recordémonos que el test de COMS directo busca lo que es anticuerpos en la membrana del glóbulo rojo y el test de COMS indirecto busca los anticuerpos circulantes en el plasma, ¿ya? Pero básicamente si estas pruebas salen positivas, vamos a estar pensando en una anemia de tipo inmunológica. Mientras que si sale negativa, vamos a pensar más en lo que es una anemia no inmunológica, ¿ya? Entonces, hasta ahí, lo más importante es que hay que prender las alarmas ante esta triada, anemia, ictericia, esplenomegalia, y las características del laboratorio son la aptoglobina disminuida y reticulocitos aumentados, ¿no? O sea, aparte de lo demás, lo normal, ¿no? Hemoglobina baja, eso, ya me pueden decir que es una anemia hemolítica. Listo. Entonces, como les dije, hay una clasificación, o sea, hay distintos tipos de clasificación. Puede ser por el mecanismo que se da, por el sitio de hemólisis o por cuánto dura la, la, la,
el proceso, ¿no? Entonces, primero tenemos a los que son intracorpusculares o intrínsecos, ¿no? O sea, son alteraciones, como dice su nombre, intracorpuscular o intrínseco, que sea dentro del eritrocito. ¿Ya? Entonces, si son alteraciones que se dan dentro del eritrocito, generalmente estos son, estos son defectos congénitos, ¿ya? Porque es del eritrocito, ha tenido un defecto, ¿ya? En cambio, las que son extracorpusculares o extrínsecas son alteraciones fuera del eritrocito, ¿no? No tiene nada que ver el eritrocito, algo externo ha hecho que haya una alteración en el glóbulo rojo, por lo tanto, estas más que todo son adquiridas, ¿ya? Entonces, las otras clasificaciones son extravasculares e intravasculares, o sea, extravascular si se da fuera de los vasos sanguíneos, intravascular dentro. O sea, ¿por qué lo estoy diciendo ahorita sin todavía acabar el cuadro? Es porque, o sea, cuando nosotros hacemos una clasificación de la anemia, tenemos que poner si es intracorpuscular, si es extravascular, ¿no? O si es de forma aguda o crónica, ¿no? Pero sobre todo clasificar bien si es, chicos, por favor, su micro. Sobre todo clasificar bien la parte que es clasificar bien lo que es intracorpuscular y extravascular, ¿ya? Entonces, los intracorpusculares, como habíamos dicho, son defectos del eritrocito. Podemos tener lo que es la alteración de la membrana, ¿no? Entonces, el más importante que vamos a ver es la esferocitosis, ¿no? Que habíamos ya mencionado que era una deficiencia de la anquirina y la espectrina, por eso que era la parte del citoesqueleto, ¿no? En su membrana, por lo tanto hacía un tipo de anemia hemolítica, ¿no? Luego la deficiencia enzimática, que podíamos tener lo que era deficiencia del G6PD o de la piruvato quinasa, ¿ya? Que ambos eran importantes en el proceso para formar un glóbulo rojo, ¿no? Y las hemoglobinopatías, que puede ser la talasemia, que habíamos dicho que era una hemoglobinopatía cuantitativa, porque lo que se alteraba era el número, o podía ser una hemoglobinopatía cualitativa, ¿no? Como lo que es la anemia falciforme, ¿no? Esta era una anemia cualitativa. Ya, entonces son los más importantes. Mientras que las adquiridas, como estoy diciendo, perdón, las extracorpusculares o también llamadas adquiridas, son más frecuentes por algo externo, ¿no? Entonces tenemos que pensar sobre todo en lo que es inmunológico. Entonces cuando es una anemia hemolítica inmunológica son las que tenemos, que hemos dicho COMS positivo, ¿no? Que puede ser una hemólisis perinatal, ¿no? Que se ve más tema en lo que es recién nacido, obstetricia, o puede ser por transfusiones, ¿no? Porque hay incompatibilidad, ¿ya? En cambio, cuando son anemias hemolíticas no inmunológicas, puede ser ya sea por hiperesplenismo, acá vamos a ver las anemias hemolíticas microangiopáticas, ¿no? Y infecciones, ¿no? El paludismo, etcétera, ¿ya? Pero entonces, hasta ahí, todo correcto con lo que diferenciar bien intracorpuscular de extracorpuscular. Ahora, es distinto cuando yo hablo extravascular de intravascular. Como les dije, extravascular es que se da la hemólisis en el vaso o en el hígado, ¿ya? En cambio, intravascular es que, como dice su nombre, la hemólisis se da ahí, en los vasos sanguíneos, ¿ya? Generalmente la clínica del extravascular, ¿no? Como estamos diciendo que sea en el vaso o en el hígado, va a haber hiperesplenismo, ¿no? Que acuérdense que hiperesplenismo no es lo mismo que esplenomegalia, porque hiperesplenismo es el aumento de la función del vaso, ¿no? O sea, va a haber más destrucción. En cambio, la esplenomegalia es el aumento del vaso, ¿no? En cambio, cuando es intravascular, acá viene un dato importante, es que en la clínica va a haber coluria, ¿no? O sea, va a haber hemoglobinuria, que eso es lo que les había dicho arriba, que no en todas hay hemoglobinuria, sino específicamente en las intravasculares, ¿no? Entonces, eso sí una pregunta de cómo yo diferencio, no sé, no me acuerdo si fue en ambos de salud, pero cómo yo diferencio una hemólisis extravascular de intravascular. Que en la clínica el paciente, a pesar de su triada de anemia, ictericia, esplenomegalia, va a tener hemoglobinuria, ¿ya? Ahora, generalmente las que son extravasculares, acuérdense como se da en otro sitio, demoran mucho, entonces estas son crónicas,
mientras que las intravasculares, como se dan ahí nomás en el vaso, son de forma aguda, ¿no? Entonces, como son de forma aguda, obviamente son graves, mientras que las crónicas son más leve, moderado, ¿ya? Entonces, los ejemplos que tenemos de las intravasculares, el más importante que se deben saber es la anemia hemolítica microangiopática, ¿no? Que acá estaban los famosos esquistocitos que habíamos mencionado, que estaba el síndrome de HELP, que estaba la púrpura trombocitopenia trombótica, y estaba lo que era el síndrome urémico hemolítico, ¿no? Siempre los tres más importantes, que habían los esquistocitos, que habíamos dicho, de los de cuando había poiquilocitosis, ¿ya? En cambio, en las extravasculares generalmente, o sea, ahorita les digo, generalmente todas las demás son extravasculares, ¿ya? Perdón, extravasculares, lo siento, son tres nomás, y todas las demás son intravasculares. O sea, acá les estoy poniendo intravascular, que es lo que más deben acordarse son las anemias hemolíticas microangiopáticas. Pero en general las extravasculares, o sea, que se den fuera del vaso, generalmente son las anemias hemolíticas autoinmunes, las que son por fármacos y la esferocitosis, ¿ya? Entonces, eso es importante porque hay, o sea, es a veces muy tedioso que se confunda a veces como cuál es intracorpuscular, cuál es extravascular, cuál es intravascular, o te ponen cuál es congénita adquirida, porque hasta así te lo clasifican, ¿no? Pero por eso le estoy diciendo que las extravasculares, a predominio extravascular, las únicas tres son las autoinmunes, las que son por fármacos y la esferocitosis. Todas las demás, acá las vamos a ver, todas las demás son intravasculares, ¿ya? Acá les puse la anemia hemolítica microangiopática como lo más importante, pero todas las demás son intravasculares, ¿ya? Para que lo clasifiquen mejor. Y también hay una clasificación entonces por la duración, ¿no? Si es crónica o aguda, ¿no? Crónica ya habíamos dicho que era extravascular. Ahí es el lugar donde se da. En cambio aguda es intravascular. ¿Ya? Entonces en la clínica de la crónica habíamos dicho que puede haber esplenomegalia, ¿no? Hiperesplenismo también. Puede haber lo que es ictericia y puede llegar a haber colelitiasis, ¿no? Porque hay un montón de depositan lo que son los cálculos negros. En cambio, la intravascular, perdón, la aguda, va a haber lo que es la anemia, la hemoglobinuria, que ya hemos mencionado, y la ictericia, ¿no? Entonces, esto diferencia mucho, si se dan cuenta, la hemoglobinuria, y en el caso de las crónicas, que haya esplenomegalia o hiperesplenismo, ¿ya? Entonces, obviamente, la duración, este es crónico, este es agudo, la intensidad es grave, y en este es leve, moderado. Y los ejemplos, los mismos, ¿no? Que les dije, los tres de autoinmune, fármacos y esferocitosis, y esto todos los demás. ¿Ya? Es lo mismo, solo que hay dos, lo pongo porque hay dos clasificaciones, por sitio de hemólisis y por su duración. ¿Ya? Entonces acuérdense siempre que las intracorpusculares o intrínsecas son alteraciones de la membrana como la esferocitosis, las deficiencias enzimáticas como disminución de G6PD o piruvato sinasa, y las hemoglobinopatías que son la talasemia, que es un defecto cuantitativo, y anemia falciforme, que es cualitativo, ¿no? Y las extracorpusculares o extrínsecas son las que se dan de manera adquirida y generalmente hay que ver si son inmunológicas o no inmunológicas. Listo. Nunca olviden cómo diferenciar intravascular de extravascular, ya que el intravascular va a tener su hemoglobinuria. Ya, entonces ahora sí comencemos con las anemias hemolíticas congénitas o intracorpusculares, ¿no? O sea, son dos clasificaciones distintas, ojo, sino que estoy poniendo que siempre casi son congénitas intracorpusculares, ¿no? Entonces, la primera que tenemos, ¿no? Lo estoy poniendo acá porque es la causa más frecuente de anemia hemolítica congénita. Ya, es la causa más frecuente de anemia hemolítica congénita, ¿ya? Por lo tanto, si es la más frecuente, acuérdense que su herencia es autosómica dominante, ¿ya? Por algo es lo más frecuente, ¿no? Porque es dominante, ¿ya? Porque vamos a ver que en las demás todas son autosómicas recesivas. Entonces, un dato para que se acuerden, ¿no? Como es lo más frecuente, la causa más frecuente de anemia hemolítica congénita, su herencia es autosómica dominante. En lo que es la fisiopatología, habíamos hablado que era una deficiencia, bueno, no una deficiencia, sino que las proteínas del citoesqueleto
¿no? Estaban alteradas, ¿no? Específicamente, ¿qué proteínas que habíamos dicho que eran las más importantes? Era lo que era la anquirina y la espectrina, ¿no? Estas dos estaban alteradas por lo que hacía la forma de esferocita, ¿no? Entonces, en la clínica, que hayan preguntado mucho, acuérdense que siempre lo que más deben saber es de lo más frecuente, y por lo tanto, esta es, acuérdense, la causa más frecuente de anemia hemolítica congénita. Su clínica es que tenía esplenomegalia, ¿no? Porque si se acuerdan, la esferocitosis iba más con lo que eran las anemias crónicas, ¿no? Extravascular, ¿no? Habíamos dicho que la esferocitosis por fármacos, las inmunológicas son extravasculares y generalmente esas son crónicas y que tenían justo esplenomegalia, ¿no? ¿Qué más tenían? Colelitiasis, ¿no? Estos pacientes hacen colelitiasis por bilirrubinato cálcico generalmente, ¿ya? Su anemia, ¿cómo es? Crónica, ¿no? Entonces ven que ya se va conectando todo, ¿no? O sea, por eso digo, es a veces tedioso cuando se lee por primera vez anemia hemolítica por las clasificaciones, pero después ya cuando se une mejor, ¿ya? Y también va a haber alteración del desarrollo óseo, ¿no? Entonces, todas esas clínicas me hacen pensar, pero lo que han preguntado es que qué hay en las esferocitosis, la esplenomegalia, ¿no? Esplenomegalia y la colitiasis. Eso han preguntado ya en exámenes. Y en el hemograma, algo característico es que nosotros vamos a ver una anemia microcítica, o sea, con volumen corporal medio menor de 80, y aparte tiene aumentado la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿no? Generalmente habíamos dicho, nunca habíamos mencionado mucho la hemoglobina corpuscular, la concentración de hemoglobina corpuscular media, porque casi siempre que era microcítica, todo era disminuido, ¿no? Pero en este caso, como hay una alteración del glóbulo rojo, o sea, porque hay una disminución de la superficie, la concentración que habíamos dicho que era ver cuánto hemoglobina hay, pero con respecto al volumen, aumenta, ¿no? Porque acuérdense que en esta enfermedad hay una disminución de la superficie del glóbulo rojo, ¿no? Entonces esto sí es importante, que pues es una anemia microcítica con concentración de hemoglobina corporal media aumentada. Y el tratamiento, ¿no? Que ya lo he mencionado, si nosotros sabemos que es una anemia hemolítica crónica que tiene esplenomegalia, entonces nosotros tenemos que hacer una esplenectomía. Que acuérdense que esto no es curativo, ¿ya? Simplemente disminuye la hemólisis, ¿ya? Y también agregado le podemos dar ácido fólico, ¿ya? Para reponer las reservas. ¿Listo? Entonces, esferocitosis, siempre acuérdense que es la más frecuente, que es dominante, que tiene esplenomegalia y colelitiasis, que el defecto es por alteración de la anquirina y espectrina, que son del citoesqueleto, y que su hemograma es microcítico con concentración de hemoglobina corporal media aumentada y se hace esplenectomía, ¿ya? Por el mismo hecho que sabemos que tiene esplenomegalia, pero que no es curativo, simplemente disminuye la hemólisis. Listo. Entonces, ahora vamos con las enzimopatías. La primera que he puesto es el déficit de la G6PD, que es la enzimopatía más frecuente, ¿no? Ya habíamos mencionado esto. Es la enzimopatía más frecuente, el déficit enzimático más frecuente. Generalmente esto se va a dar en zonas de paludismo, ¿ya? También hay que sospechar, ¿no? En la selva, ¿no? Y su herencia, más que todo, va a ser ligada al cromosoma X. ¿Ya? Herencia ligada al cromosoma X. Entonces, más que todo en la fisiopatología, lo que pasa cuando hay un déficit de esta enzima es que aumenta el estrés oxidativo, ¿ya? Y al aumentar el estrés oxidativo, lo que pasa es que aumenta la hemólisis, ¿no? Y cuando pasa todo esto, nosotros vamos a encontrar en el frotis lo que habíamos ya mencionado, que eran los cuerpos de Heinz, ¿no? Súper importante en la deficiencia de la G6PD, ¿ya? Entonces, la clínica generalmente, si preguntan, lo más frecuente es que sea asintomático. O sea, una persona que tiene déficit de G6PD generalmente es asintomática. O sea, uno de nosotros ahorita puede tener y no pasa nada, no está la clínica de anemia hemolítica, sino que es asintomático hasta ver contacto con un agente oxidante,
¿ya? Entonces, cuando yo tengo contacto con un agente oxidante, ahí es donde desarrollo la anemia hemolítica, ¿no? ¿Cuáles son los agentes oxidantes? O sea, son muchos en general, ¿no? Pero, por ejemplo, acá estaba el denominado fabismo que les había mencionado, ¿no? Que fabismo es cuando es porque hay contacto con polen, con habas, ¿no? Que eso han preguntado, con habas, con guisantes, ¿no? Ese es el fabismo. Entonces siempre acuérdense que anemia, paciente con anemia hemolítica, clínica de anemia hemolítica asociado porque ha consumido habas, ese es déficit de G6PD, pues, ¿no? Y otros pueden ser, pues, también, otros antioxidantes puede ser lo que es los antipalúdicos, ¿no? Si el paciente desarrolla fiebre también, fármacos, ¿no? Entre otros, o sea, muchos que hagan estrés oxidativo, ¿ya? Esa es la cosa. Entonces el diagnóstico básicamente se hace por PCR o si ha tenido episodios previos, ¿no? O episodios de crisis previas, porque acá lo que tenemos que ver es la crisis, pues, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento simplemente es evitar la sustancia oxidante. ¿Ya? Nada más. Ese es el tratamiento. Entonces, siempre acuérdense de los cuerpos de Haynes, que la fisiopatología es por un aumento del estrés oxidativo, por lo tanto, hay que saber los agentes oxidantes, pero acá está la famosa enfermedad fabismo, ¿ya? Y acuérdense que es la enzimopatía más frecuente del déficit de G6PD, ¿ya? En cambio, el déficit de piruvato quinasa es otro déficit enzimático, pero es menos frecuente, ¿no? Entonces, solo datitos. Igual su herencia es autosómica recesiva. Hemos dicho hasta ahora que la única dominante es la esferocitosis, por lo tanto es la más frecuente. Y la fisiopatología es que su déficit enzimático, ¿no? El déficit de la piruvato quinasa, porque la piruvato quinasa se encuentra ya el final para lo que es la formación del lactato, en lo que es las rutas de lo que era, habíamos mencionado, el glóbulo rojo, ¿no? Entonces va a dificultar lo que es la formación y utilización del ATP. Utilización del ATP. ¿Ya? Porque acuérdense que, o sea, después de producirse el lactato ya se genera lo que es el ATP, ¿no? Que habíamos dicho que todo el metabolismo generaba 2 ATPs, ¿ya? Y generalmente el tratamiento va a ser sintomático, ¿ya? Listo, acá no mucho que saber, solo simplemente que es recesivo y bueno, que altera la última parte. Ya, ahora sí, las talasemias sí son importantes, ¿no? Ya hemos mencionado muchas veces ya en la clase de intro, cuando hablamos de anemia ferropénica para diferenciar. Bueno, ahora vamos a ver específicamente ya solo hablar de talasemias un poco. Que acuérdense que la talasemia es en sí la disminución de las cadenas de globina, ¿no? O sea, generalmente yo siempre les mencionaba de lo que es de las cadenas beta, ¿no? Porque es lo más frecuente, pero también puede ser de las cadenas alfa. Ya por eso hay 2 tipos de talasemia. Entonces, talasemia como definición, mejor tómalo como la disminución de las cadenas de globina, simplemente. ¿Ya? Entonces, acuérdense que esto, ¿cómo lo diferenciaba de una anemia ferropénica? Porque este era un tipo de anemia microcítica. Es más, es el tipo de anemia, o sea, es el tipo de anemia que más hace microcitosis, ¿no? O sea, si por ejemplo la anemia ferropénica, que microcítico es menos de 80, me hace, pues, pónganse 76, 75, la talasemia me puede hacer hasta 52, o sea, es la más microcítica de todas. Ya, eso sí, ese dato también a ponerse. Y aparte de microcítica, tenía el índice de anisocitosis bajo, ¿no? Esto era lo que lo diferenciaba de la ferropénica, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en la talasemia, no? Generalmente es esto de la disminución de la hemoglobina A1, ¿no? Porque va a haber generalmente deficiencia de las cadenas de globina beta y van a haber aumento de las demás, ¿no? De hemoglobina A2 y de hemoglobina fetal, ¿no? Pero depende todo del tipo de cadena que disminuya, ¿no? Esto yo lo estoy poniendo porque es lo más frecuente, que es la deficiencia de la cadena beta, ¿ya? Entonces la herencia, esa también es autosómica recesiva, ¿no? Entonces, mira, se dan cuenta ya, todos facilitos son recesivos, 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 por eso no son muy frecuentes, ¿no? Entonces acá tenemos 2, cuando hablamos de tipos. Tenemos la beta talasemia
y tenemos la alfa-talasemia. ¿Ya? Como les dije, la beta-talasemia es la más frecuente, ¿no? Mientras que o sea, que yo tenga déficit de cadenas alfa, o sea, eso sí es muy grave, ¿no? Entonces la alfa-talasemia me parece que es incompatible con la vida. Una persona que tiene alfa-talasemia no va a vivir, pues, ¿no? Y la beta-talasemia también la puedo clasificar en dos. La puedo clasificar en lo que es la talasemia mayor y en lo que es la talasemia menor. ¿Ya? La talasemia mayor es también llamada homocigota o anemia de Coley. ¿Ya? Ojo, anemia homocigota o anemia de Coley. Y la talasemia menor es llamada la anemia heterocigota o también lo llaman rasgos talasémicos, ¿no? Entonces lo importante, si se dan cuenta por lógica, ¿qué significa talasemia mayor? O sea, que es la mayor, la peor de todas. Es que acá hay ausencia de células beta. Ausencia de cadenas beta, ¿no? Porque estamos hablando de la beta-talasemia. O sea, acá no hay nada de cadenas beta. En cambio, en la talasemia menor o heterocigota hay disminución nomás de las cadenas beta. ¿Para cuál es más frecuente? Obviamente lo más frecuente es lo que sea más compatible con la vida, pues, ¿no? La talasemia menor. Entonces, la más frecuente de todas las talasemias es la beta-talasemia, específicamente la talasemia menor, ¿no? Entonces, también eso por lógica no lo escribo, que en la talasemia menor va a haber el aumento de hemoglobina A2, hemoglobina fetal, ¿no? Porque va a haber disminución de la A1, pero ligeramente, ¿no? En cambio, en la talasemia mayor, la hemoglobina A2 y la fetal se disparan, ¿no? Porque no hay nada de células beta. Por lo tanto, el manejo en lo que es la ausencia en la talasemia mayor, tengo que hacer un trasplante alogénico, ya casi trasplante. En cambio, en la que es talasemia menor, generalmente no necesita tratamiento, ¿ya? Y como datos de clínica, sí, importante, es que acá vamos a ver el famoso eh, cráneo en cepillo. Ya cuando vean cráneo en cepillo, es talasemia, ya cráneo en cepillo. Y aparte vamos a ver crisis vasoclusivas, ¿no? Que en sí las crisis vasoclusivas son por la misma hemólisis, ¿ya? A veces los pacientes van a tener úlceras en los miembros inferiores, ¿no? En las puntas de los dedos y eso. Pero generalmente acuérdense esto, cráneo en cepillo, ¿no? Entonces la más frecuente, beta-talasemia, talasemia menor, ¿ya? Autosómica recesiva. Listo. Y finalmente tenemos a la hemoglobinopatía, que es, ya, acuérdense que la talasemia era el defecto de hemoglobinopatía cuantitativa, ¿no? Mientras que la drepanocitosis, o también llamada anemia falciforme, o también llamada hemoglobinopatía S, o sickle cells, que esto lo han preguntado, como les dije ya, o sea, son sus diferentes nombres. Este es un defecto de la anemia cualitativa, ¿ya? Entonces no olviden eso. La herencia, adivinen qué tipo de herencia es, autosómica recesiva, ¿no? Y eso sí es muy importante en lo que es herencia, asociarlo a afroamericanos, ¿ya? Por eso cuando les pongan un caso de anemia hemolítica, bueno, que ustedes vean por ahí que es anemia hemolítica, y te ponen raza negra, más piensan lo que es una anemia falciforme, ¿ya? Entonces, como habíamos dicho, esto no es un defecto en el número, sino un defecto en la composición, ¿no? Porque es un defecto cualitativo. Entonces, acá lo que va a haber es una sustitución en las cadenas beta, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sustitución hay, no? Se cambia lo que es el glutamato por la valina en la posición 6, ¿no? Y esta alteración es lo que hace que la hemoglobina se convierta en una hemoglobina S, ¿ya? Que es esa hemoglobina que tiene pues forma de hoz, forma de media luna, ¿ya? Entonces generalmente la clínica se va a dar luego de 4 o 6 meses, ¿ya? Igual que en las talasemias, ¿sabes? Las talasemias, bueno, generalmente en la mayor, la clínica también se da después de meses, ¿ya? En donde la clínica va a ser generalmente las crisis vasoclusivas, ¿no? O sea, por la hemólisis, ¿no? Que puede haber un infarto del vaso, puede haber sepsis por infecciones por neumococo, en sí, crisis vasoclusivas, ¿ya? Entonces, el diagnóstico nosotros lo vamos a hacer por electroforesis,
¿no? Porque en la electroforesis nosotros vamos a ver la hemoglobina S, ¿ya? Eso es lo importante, la hemoglobina S que estamos hablando. Y en el frotis, ¿no? Que ya hemos dicho también muchas veces, vamos a ver las famosas células falciformes, ¿no? Entonces, esta anemia hemolítica no es la más frecuente, pero muchas veces ha sido preguntada, ya sea por qué tipo de hemoglobina hace, o te ponen el caso clínico paciente de raza negra, o te ponen los famosos glóbulos rojos en media luna, en forma de hoz, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, y el tratamiento, básicamente, simplemente como ya es un defecto, o sea, tu glóbulo rojo no está bien, tengo que hacer transfusión, transfusiones, ¿ya? Acuérdense un dato importante, que los pacientes que tienen anemia falciforme, ¿no? ¿Alguno sabe a qué es resistente? ¿A qué enfermedad? ¿Alguien me puede decir que sepa? Pacientes con anemia falciforme, ¿a qué enfermedad son resistentes? Exacto, al paludismo, ¿no? Entonces, como dato, pero sobre todo al paludismo, pero al Plasmodium falciparum, ¿ya? Porque, por ejemplo, otro dato hay que la ausencia de los cuerpos de Howley hacen también la deficiencia de los antígenos, hace defensa contra el Plasmodium vivax, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que quiero que sepan es que obviamente el Plasmodium, bueno, la parte de infectología lo vamos a ver, es que el lugar donde se produce es en el glóbulo rojo, ¿no? Entonces, si hay un glóbulo rojo que está defectuoso, en el caso de la anemia falciforme, no va a desarrollarse lo que es el ciclo del paludismo, ¿no? Entonces, o sea, es malo por la enfermedad que tiene, pero en parte lo positivo es que no va a ser la anemia grave, el tipo de plasmodium grave, que es el falciparum, ¿no? Pero por eso les digo, ojo, que no solo eso, sino, por ejemplo, las deficiencias enzimáticas, como que hemos hablado de la G6PD, o las deficiencias de la piruvato quinasa, ¿no? Que hacen una alteración en el glóbulo rojo, también son factores protectores contra el paludismo, ¿ya? Porque acuérdense que el paludismo necesita de un buen glóbulo rojo para hacer su desarrollo, que es destruir, ¿no? Y hacer la anemia. Listo, entonces acuérdense siempre esto. Autosómica recesiva igual, afroamericanos y la hemoglobina S, ¿no? En forma de O, media luna. ¿Y qué más? Bueno, por ahí es importante que sepan cuál es la sustitución, ¿no? Glutamato por valina en la posición 6. Listo. Y terminamos con esto, que son las anemias ya adquiridas o extracorpusculares, ¿no? Entonces le dije que las adquiridas o extracorpusculares podían ser inmunológicas o podían ser no inmunológicas. ¿No? Acá les he puesto todos los ejemplos, ¿no? Solo acuérdense que las inmunológicas lo más frecuente es que sea autoinmune mediada por anticuerpos, ¿ya? Ya sea anticuerpos calientes o anticuerpos fríos, ¿ya? Ahí lo leen nomás los demás ejemplos, que acá tenemos, acá les digo, el paludismo, la bartonella infecciosas, que son no inmunológicas. ¿Ya? Listo. Entonces, es importante saber, sí, diferenciar, que a veces han preguntado, cómo diferencio la anemia hemolítica inmunológica por anticuerpos calientes de la anemia hemolítica inmunológica por anticuerpos fríos, ¿ya? Entonces, acuérdense que generalmente lo del anticuerpos calientes, la clase de autoanticuerpo, acuérdense que es C, ¿no? Por ahí C, y dejarlas un poquito más. Esta se da por la IgG, ¿ya? En cambio, anticuerpos fríos, por lo tanto, es por la IgM, ¿ya? Como es anticuerpos calientes, este actúa a temperatura de 37 grados, mientras que anticuerpos fríos de 0 a 20 grados, ¿ya? Ahora, la de anticuerpos calientes, ¿no? Calientes, o sea, pueden ser extravascular, ¿ya? Saca la X, no sé, relacionan con la C, de caliente extravascular. En cambio, anticuerpos fríos, por lo tanto, es intravascular, ¿ya? La frecuencia es más frecuente la caliente, ¿no? Se da del 70 al 80%, mientras que por anticuerpos fríos solo es del 20 al 30%, ¿ya? Las causas generalmente por anticuerpos calientes, lo más frecuente es que sea idiopático, ¿ya? Esto es lo más frecuente.
pero puede estar asociado al lupus, a síndrome de Evans, alteraciones inmunológicas, neoplasias también, ¿no? En cambio, el anticuerpo frío sí es muy importante que lo tengan en cuenta, no el más frecuente, pero que tengan en cuenta la infección por micoplasma, ¿ya? Más que todo está asociado a infecciones, por ejemplo, virus de Epstein-Barr, sífilis, ¿no? Pero sobre todo micoplasma. Y el tratamiento, en el caso de que es anticuerpos calientes, acuérdense C también, C de corticoides. Entonces, la primera línea va a ser prednisona, ¿no? Corticoides. Y como segunda línea, yo uso rituximab, ¿no? Que es un anti-CD20. Para que sepan que hasta eso preguntan con respecto a fármacos. En cambio, el de anticuerpos fríos, aquí sí como primera línea, el rituximab, ¿ya? Mientras que la segunda línea, al revés, prednisona. ¿Ya? Entonces, esto es algo que puede ser muy preguntado porque son diferencias puntuales. Entonces, acuérdense de anticuerpos calientes C, IgG, ¿no? Le agregas la colita. 2 es extravascular, ¿no? O sea, yo no me acuerdo muy bien cómo había una mnemotecnia que era como que ponían una C de caliente y era como que IG, G obviamente, de ahí ponían acá que era extravascular y que el tratamiento era corticoide, ¿no? O sea, como que los datos más importantes que sepan de calientes, ¿no? IgG, extravascular y corticoides, ¿ya? O sea, les pongo ahí para que sepan. Y acuérdense que es el más frecuente, ¿no? El 70 al 80% y idiopático, ¿no? Primera línea, prednisona, corticoides. Mientras que los anticuerpos fríos al revés, IgM, son intravasculares, asociarlos con muchas infecciones por micoplasma, y la primera línea acá en este caso es rituximab, o sea, cambia, ¿no? Listo. Eso es con respecto a las anemias por anticuerpos fríos y calientes. Y terminamos con lo que es la hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Ya? Esto sí es muy importante porque hemos dicho que las adquiridas son extracorpusculares y las congénitas son intracorpusculares, ¿ya? Pero la hemoglobinuria paroxística nocturna es la que hace la excepción, ¿ya? Porque es la única que es adquirida, pero es intracorpuscular. Ya, o sea, es la única. Las demás siempre marcan intracorpuscular, congénita, ¿no? Pero esta sí es la única que es adquirida y intracorpuscular, ¿ya? Entonces su herencia está ligado al cromosoma X. Entonces, si dan cuenta, las únicas que hemos hablado que son ligadas al cromosoma X son la hemoglobinuria paroxística nocturna y la deficiencia de G6PD, ¿no? Todas las demás han sido autosómicas recesivas y la única dominante ha sido la más frecuente de las anemias hemolíticas congénitas, que es la esferocitosis, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología, no? Por algo pongo esta imagen, ¿no? Que lo que va a haber es un defecto del CD59 y CD55, ¿no? Entonces acá ponen una deficiencia del CD59 y CD55, ¿no? ¿Qué hacen estos? O sea, pónganlo así como que estas dos, que se anclan por el GPI, sirven como una barrera, ¿ya? Entonces generalmente estos protegen al glóbulo rojo contra el sistema de complemento, ¿no? Que el sistema de complemento ya saben que es pues, parte de inmunología. Entonces, ¿por qué se da esto? O sea, ¿por qué se da esta deficiencia? Por una mutación de un gen, ¿ya? Por la mutación del gen PIG-A, ¿ya? Entonces, eso, básicamente, ¿no? Hay un defecto del gen PIG-A, por lo que hay deficiencia de CD55 y CD59, que ellos protegen contra el complemento, ¿ya? Entonces, la clínica que vamos a tener va a ser una triada. Va a ser hemólisis, este paciente va a tener pancitopenia, ¿ya? Y va a tener, que considero el hallazgo más importante, que son trombosis venosas a repetición, ¿ya? Trombosis venosas a repetición, que un tipo que siempre lo relaciono son las trombosis de las venas suprahepáticas, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama eso? La trombosis de las venas suprahepáticas. Los leo. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Trombosis de venas suprahepáticas, del gastro. ¿Alguno? Ya, eso se llama el síndrome de Budd-Chiari.
¿no? Síndrome de Buchiari, es un tipo de hipertensión portal posthepática, ¿ya? Entonces, pero acuérdese relacionado a hemoglobinura paroxística nocturna, ¿ya? Entonces el diagnóstico depende de la pregunta, ¿no? Porque me puede decir cuál es el test más específico, cuál es el test más sensible o cuál es el gol estándar, ¿ya? Si me preguntan cuál es el test más específico, es el test de Ham, ¿no? Y esto te pueden poner en el caso clínico para decirte que es hemoglobinura paroxística nocturna, ¿no? Que es lo que más se pregunta, a test de Ham positivo, ¿no? Test de Ham positivo, o sea, es una hemólisis provocada por un medio ácido, ¿ya? Eso es lo más específico. Lo más sensible es un test de sacarosa. Y el gol estándar ya es la citometría de flujo, ¿no? Ver la deficiencia ¿no? De lo que estamos hablando, una citometría de flujo. Pero acuérdense que lo que más probablemente les pongan en el caso clínico es un test de Ham positivo, ya eso es hemoglobinúria paroxística nocturna, ¿ya? Y el gol estándar, acuérdense, citometría de flujo. Y el tratamiento entonces vamos a hacer, uno, anticoagulación, ¿no? Porque estamos hablando que va a haber trombosis, más hidratación, ¿no? O sea, sus medidas de soporte lo normal. Acá el importante, ¿no? Le vamos a dar eculizumab. Eculizumab. ¿Por qué les digo esto importante? Porque el eculizumab es un inmunomodulador que va a bloquear al complemento. ¿Ya? ¿Y qué habíamos dicho acá? Que justo el defecto de que haya deficiencia de CD55 y CD59 hacía que no se proteja contra el sistema de complemento. Por eso se le da este fármaco, el eculizumab, que bloquea el sistema de complemento. Pero lo curativo, lo que sí me va a curar definitivamente, es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿Listo? Entonces lo más importante acá, acuérdense siempre, ligado al cromosoma X, la mutación del gen PIHA, por eso hay deficiencia de CD59 y CD55, la triada, hemólisis, pancitopenia y trombosis venosa a repetición, y siempre ver en el caso clínico, ojo, el síndrome de Buchiari, ¿no? Te puede poner, o puede ser al revés, ¿no? Hablando de una pregunta de gastro y te pone con hemoglobinura paroxística nocturna. Entonces, síndrome de Buchiari, ¿ya? Test de Ham, como el más importante, el más específico, y el gol estándar, por si acaso, acuérdense la citometría de flujo, y acaso anticoagulación porque hay trombosis, y el eculizumab porque bloquea el complemento. ¿Listo? Ya. Vamos a dar el primer break y vamos a terminar ya con lo que es anemia plástica. Un break de 10 minutos. Ya. Vamos a terminar con lo que es anemia plástica. Entonces, como les puse ahí, en lo que es anemia plástica, son cosas muy cortas, la verdad. Es cuando la médula ósea no va a producir las células sanguíneas suficientes, ¿no? Como dice acá. Entonces, nosotros podemos tener dos tipos de anemia plástica, ¿no? Adquirida o de forma hereditaria, ¿no? Lo más frecuente es que sea de forma adquirida, ¿ya? Y lo más frecuente es que sea de manera idiopática, o sea, que no se sabe, simplemente de la nada comenzamos a tener anemia plástica, ¿ya? Pero acá les estoy poniendo las otras cosas que puede ser la idiosincrática, o sea, por tratamientos, que por ahí importantes podría ser lo que es eh, fármacos como la ciclofosfamida, ¿no? El metimazol, el propitilouracilo, ¿no? La acidobudina, que generalmente es muy importante el antecedente de los fármacos, ¿no? Eso fue justo preguntado en el último ENAM, ¿no? Paciente con anemia plástica, ¿qué parte de la historia clínica tú quisieras buscar, ¿no? Si antecedentes familiares, historia de fármacos, ahí está más, lo mejor era la historia de fármacos, pues, ¿no? Porque está relacionado también a algunos fármacos. También está relacionado a lo que son infecciones como virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo más frecuente es que sea idiopático, ¿ya? Y en las hereditarias, que son solo el 15 al 20%, tenemos algunas importantes, como es la anemia Fanconi, ¿no? Que sí es muy importante. Podrían preguntar que esta es de herencia autosómica recesiva, ¿no? Recesiva, entonces por lo tanto da en niños. Bueno, niños generalmente de 5 a 10 años, ¿ya? ¿Qué es lo característico que vamos a encontrar
que pueden preguntar en la anemia de Fanconi. Uno es la malformación del primer dedo, ¿no? Va a haber una hipoplasia del pulgar. Como ven en la imagen, como no se ve en la imagen, no hay pulgar, pues, ¿no? O sea, debería estar acá. Es hipoplasia del pulgar. Otro que hay, miren si se dan cuenta, sus brazos, hay malformación del radio. ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿no? Porque le pueden poner del cúbito, ¿no? Malformación del pulgar, malformación del radio. Y lo otro es que hay clínica de hiperpigmentación, que acá le ponen como manchas, eso sí no se ve mucho en la imagen, ¿ya? Pero es manchas café con leche. ¿Ya? Entonces, eso me orienta a una anemia de Fanconi, ¿ya? Eso es muy importante. Luego hay otros tipos de congénitas, que es, por ejemplo, la disqueratosis congénita, el síndrome de Diamond, que esta es específicamente una aplasia eritroide. O sea, solo no se producen el linaje eritroide. Luego está, por ejemplo, el síndrome de Schwarzman y Costman, que esta es una aplasia, o sea, ambos son aplasias, pero de la serie blanca, ¿ya? Y también tenemos una aplasia pura de megacariocitos, o sea, la parte de plaquetas, que también se le llama trombocitopenia amegacariocítica, ¿ya? Por ahí un datito que el síndrome de Schwarzman, aparte de la aplasia de serie blanca, también está asociado a una insuficiencia pancreática exocrina. ¿Ya? Entonces acuérdense sobre todo lo que es la anemia de Fanconi, Diamond, que es una aplasia eritroide, y Schwarzman y Kotzman, que es una aplasia de serie blanca. ¿Listo? Bueno, entonces las características que vamos a tener en estos pacientes obviamente es la pancitopenia, ¿no? En general de la anemia plástica van a ver la disminución de las tres series, ¿no? Pero acuérdense que como dato de la pancitopenia, que es la causa más común, o sea, la causa más común de pancitopenia en jóvenes va a ser la anemia plástica, ¿ya? Entonces la causa más común de pancitopenia en jóvenes, ¿no? En adolescentes, en adultos jóvenes, ¿no? Entonces la causa más frecuente de pancitopenia, la anemia plástica. Generalmente la anemia, ya habíamos mencionado que era una anemia tipo normocítica, normocrómica, ¿no? Generalmente. Y los reticulocitos están disminuidos, nada que ver, no tienen por qué estar altos porque es arregenerativa, ¿no? Entonces, el gol estándar es por una biopsia de médula ósea, que acá sí esto se han preguntado, ¿cuáles son las características? Estamos hablando de que hay disminución de la producción, entonces va a haber una hipocelularidad. Y en vez de eso, se va a reemplazar por lo que es aumento de tejido adiposo y fibroblasto. ¿Ya? O sea, se cambia lo que es la producción de células por tejido adiposo. Pero generalmente lo que han preguntado es esto, ¿no? La hipocelularidad con aumento de tejido adiposo. ¿Qué pasa si no encuentro eso en la biopsia de médula ósea? Hago una biopsia de hueso. Entonces vamos a ver la famosa médula endámero. ¿Ya? Listo. Eso también es importante. Entonces, hay criterios de gravedad. Podemos clasificar a la anemia plástica como moderada, como grave o como muy grave. Y todo dependiendo de la hipocelularidad. Ya estamos hablando, por ejemplo, de la hipocelularidad, en el caso de moderada, ¿no? La hipocelularidad viene a ser menor del 30%, ¿ya? Pero no hay pancitopenia grave, ¿no? O sea, solo hay la disminución de, vamos a ponerle, de un linaje, ¿no? O hay plaquetopenia, o hay trombocitopenia, ¿no? Pero no están los tres, o sea, no hay una pancitopenia, sino o plaquetas, o ya. Ok, vamos a poner mejor dos linajes, ¿ya? Porque en la grave, ¿ya? En la grave es una hipocelularidad menor del 25%, ¿ya? Y aparte tiene que requerir dos parámetros. O sea, más dos parámetros, ¿no? De los siguientes, pues, ¿no? Puede ser que tenga los neutrófilos menor de 500
o puede tener, por ejemplo, las plaquetas menor de 20.000, o puede tener los reticulocitos por debajo del 1%, ¿no? O sea, después de que está corregido. ¿Ya? Entonces, cualquiera de esos, ya digo de una grave, ¿no? Y la muy grave es los criterios de grave, y a esto le subo una neutropenia, ¿no? Neutrófilos menor de 200. ¿Ya? Entonces, acuérdense eso, ¿no? La moderada, sobre todo la hipocelularidad, ¿no? La moderada es menos del 30% y la grave menos del 25%. ¿Ya? La moderada solo hay afectación de 2 linajes, y en la grave es la hipocelularidad más los otros 2 parámetros, que en sí también podría ser, ¿no? 2 linajes nomás, ¿no? Porque solo se necesita 2. O sea, podría ser trombopenia y neutrófilos. Y lo de la muy grave es característico que tenga neutrófilos ya menor de 200, o sea, ya demasiado bajo. Y con lo que respecta al manejo terapéutico, esto se divide así nomás, ¿no? Si es un paciente menor de 40 años o si es un paciente mayor de 40 años, ¿no? Algunas guías te ponen mayor de 50, ¿no? Pero ya. La cosa es si es joven o si es un adulto mayor, ¿no? Porque si es joven, está más acreditado lo que es un trasplante alogénico. No hay mucha complicación, ¿no? Entonces, trasplante alogénico de médula ósea. Mientras que si es mayor de 40 años, acá ya no le voy a hacer un trasplante, ¿no? Entonces acá voy a hacer una terapia inmunosupresora, ¿ya? ¿Con qué se hace la terapia inmunosupresora? Con ciclosporina más lo que es la globulina antilinfocítica. Globulina antilinfocítica. Entonces, acuérdense los datos importantes de lo más frecuente, que es adquirida, ¿no? Adquirida, idiopática, que es la causa más común de pancitopenia en jóvenes, en adolescentes es la anemia plásica. La anemia generalmente es normocítica, normocrómica. Hay la hipocelularidad con aumento de tejido adiposo, y si no, se puede ver la médula endámera, ¿no? Los criterios de gravedad es como un dato agregado, por si quieren saberlo, pero el manejo terapéutico sí, que en menores de 40 años es el trasplante, y en mayores de 40 años la terapia inmunosupresora, que es ciclosporina con globulina antilinfocítica. Listo, chicos, eso vendría a ser ya todo lo que hemos hablado de anemias, ¿no? Es un tema más largo. Ya en la noche vemos más o menos a las 9:30, que también es corto, lo que es lo de trastornos de la hemostasia. ¿Ya? Y mañana terminamos con neoplasias. Listo, nos vemos.